¿Qué pasaría si la clave para salvar el trabajo de tu vida viniera del lugar más inesperado? Para Andrés Montoya, un exitoso magnate textil en México, esta pregunta pesaba en el aire como una nube de tormenta en el horizonte. Su vida, una vez llena de sueños de expansión y prosperidad, se estaba desmoronando a su alrededor. Traicionado por alguien a quien consideraba un aliado de confianza, se encontraba al borde de la ruina, luchando contra el peso de la deuda y el escándalo que amenazaban con tragarse todo lo que había construido a lo largo de décadas. Andrés no era ajeno a la ambición. Sus sueños lo habían impulsado a la cima de la industria. Con un ojo agudo para la moda y un impulso inquebrantable, había transformado un pequeño taller en una vasta empresa que empleaba a miles. Sin embargo, bajo su exterior pulido había una vulnerabilidad que lo carcomía, un miedo al fracaso. La misma base de su éxito ahora estaba llena de grietas, y las personas que una vez inspiró comenzaron a darle la espalda. Mientras conducía por las bulliciosas calles de la Ciudad de México, los colores vibrantes y los sonidos que una vez lo llenaron de emoción ahora se sentían vacíos y burlones. En esa fatídica tarde, Andrés tomó la decisión de escapar de los asfixiantes confines de su oficina. Necesitaba respirar, despejar su mente, aunque fuera por un momento. Sus pensamientos corrían, enredados en una red de desesperación y derrota. Los rascacielos que lo rodeaban parecían reflejar su propio sentido de aislamiento, proyectando largas sombras sobre su alma. A lo lejos, podía ver a niños jugando, sus risas resonando como un cruel recordatorio de su propia alegría perdida. Fue en una intersección concurrida, detenido en un semáforo en rojo, cuando una pequeña figura se acercó a su auto. Tomás García, un niño de 12 años con mejillas manchadas de tierra y un brillo esperanzador en sus ojos. Vestido con ropa raída, Tomás era un limpiaparabrisas, un niño forzado a la adultez demasiado pronto. Ofreció sus servicios con una sonrisa tímida, y sin pensarlo, Andrés metió la mano en su bolsillo, entregándole las últimas monedas que tenía. Para él, era un acto trivial, una distracción momentánea de sus preocupaciones. Pero para Tomás, ese pequeño gesto representaba una chispa de esperanza en un mundo donde la bondad escaseaba. Luego, en un momento que alteraría el curso de ambas vidas, Tomás miró profundamente a los ojos de Andrés. «Señor, yo sé cómo salvar su empresa». Las palabras flotaron en el aire, un desafío que atravesó la niebla de desesperación de Andrés. Intrigado pero escéptico, invitó a Tomás a su auto, desesperado por entender cómo un niño de la calle podría tener las respuestas a sus monumentales problemas. Mientras hablaban, Tomás mencionó a su madre, Grecia García, un nombre que envió escalofríos por la espalda de Andrés. Grecia había sido una brillante contadora para su empresa, una mujer cuya lealtad había sido inquebrantable. Hace años, había sido acusada injustamente de malversación, desechada como una herramienta rota cuando la empresa enfrentó su hora más oscura. Los recuerdos afluían, sus lágrimas, la humillación, el momento en que eligió creer las mentiras en lugar de la verdad. Tomás relató cómo Grecia había luchado por probar su inocencia, pero nadie la había escuchado. Ahora, ella luchaba por mantenerlos, viviendo en un apartamento estrecho en las afueras de la ciudad. Cada palabra de la boca del niño se sentía como una daga, atravesando el corazón de Andrés. Se dio cuenta de que no solo había fallado a su empresa, sino que también había agraviado a una mujer inocente y a su hijo. Esa noche, atormentado por la culpa, Andrés marcó el número de Grecia, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando ella respondió, su voz era fría, impregnada de amargura. «¿Qué quieres, señor Montoya? ¿Acusarme de nuevo?» Reuniendo su valor, Andrés pidió reunirse. Necesitaba enmendar las cosas, confrontar a los fantasmas de su pasado. Después de un largo silencio, Grecia aceptó, su escepticismo evidente. Tenía todas las razones para desconfiar de él, y sin embargo, esta era su oportunidad para recuperar no solo su dignidad, sino también su vida. Su reunión estuvo cargada de tensión, una danza de resentimiento y recuerdos de la que ninguno pudo escapar. Mientras revisaban los viejos documentos financieros de la empresa, surgió una revelación impactante. Los ojos agudos de Grecia detectaron discrepancias que apuntaban a un culpable muy diferente, Arián Durán, el asistente de confianza de Andrés. El mismo hombre en quien había confiado durante años lo había traicionado,
desviando fondos y alimentando información a competidores mientras se hacía pasar por un aliado leal. Andrés sintió que el suelo se movía bajo él, la realización lo golpeó como un tren de carga. La traición cortó más profundo de lo que podía imaginar. Sus emociones se agitaron, ira, vergüenza y la desesperada necesidad de vindicación. Ahora estaba claro, tenía que exponer a Ariane por el fraude que era. Junto a Grecia y un investigador privado llamado Javier Fuentes, idearon un plan para confrontar a Ariane, para llevar justicia no solo para la empresa, sino también para Grecia. Con un tesoro de pruebas en mano, convocaron una reunión de emergencia, preparando el escenario para el enfrentamiento que determinaría el destino de su imperio. A medida que se desarrollaba la reunión, la fachada de Ariane comenzó a desmoronarse. Acorralado y desesperado, intentó escapar pero fue rápidamente detenido, revelando la magnitud de su duplicidad a los sorprendidos accionistas y a la prensa. Pero a medida que una traición caía, otra se revelaba. Andrés descubrió que su exesposa, Sara, estaba coludiendo con un empresario rival, orquestando la caída de su empresa desde adentro. El peso de la traición se sentía casi insoportable, pero alimentaba su determinación de recuperar todo lo que había perdido. Con la verdad finalmente expuesta, Andrés comenzó a reconstruir no solo su empresa, sino también su relación con Grecia. En un acto de redención, le ofreció un puesto como nueva directora financiera, un rol que merecía pero que le había sido negado durante demasiado tiempo. Al aceptarlo, con lágrimas brillando en sus ojos, el peso del pasado comenzó a levantarse. Al final, el viaje a través de la traición y la pérdida forjó un vínculo inquebrantable entre Andrés y Tomás. El niño que una vez solo lavaba ventanas se había convertido en un faro de esperanza, iluminando un camino hacia la redención. Juntos, pasaron la página a un nuevo capítulo, uno lleno de promesas, resiliencia y el poder sanador del perdón. Mientras Andrés miraba la bulliciosa ciudad, se dio cuenta de que incluso en las profundidades de la desesperación, la esperanza podía surgir de los lugares más inesperados. Una vida que una vez fue destrozada había comenzado a repararse, no solo para él, sino para aquellos a quienes una vez ignoró. El pasado no podía ser cambiado, pero el futuro era suyo para moldear, juntos. Andrés Montoya se sentó en su escritorio, el peso del mundo presionando sobre sus hombros. Las secuelas de la confrontación con Ariane Duran lo habían dejado sintiéndose tanto victorioso como completamente agotado. El escándalo había sacudido la empresa, y aunque había salido con una apariencia de control, la tormenta de consecuencias apenas comenzaba a tomar forma. Cada día se sentía como una batalla, las líneas de confianza se difuminaban y la duda se colaba como una sombra. Mientras revisaba los informes financieros junto a Grecia, podía ver la determinación en sus ojos, una feroz resolución por recuperar su lugar legítimo en la empresa. Sin embargo, con cada momento que pasaba, Andrés luchaba con una lucha interna. La había traicionado una vez, traicionando su confianza cuando eligió creer en las mentiras. La culpa lo consumía, un recordatorio constante de sus fracasos. ¿Cómo podía esperar que ella lo perdonara completamente? ¿Cómo podía confiar en sí mismo para liderar a otros cuando una vez fracasó de manera tan grave? Grecia no era la única en su vida ahora. Estaba Tomás, cuya perspectiva inocente se había convertido en un faro en medio del caos. El niño estaba a menudo presente, un observador silencioso durante las reuniones, y Andrés no podía deshacerse de la sensación de que ahora tenía una responsabilidad hacia él. Tomás se había convertido en un símbolo de esperanza, pero también representaba un recordatorio de todo lo que Andrés había dado por sentado. Los desafíos de esta nueva relación se cernían como una nube de tormenta, amenazando con arruinar su frágil recuperación. Una noche, mientras Andrés y Grecia trabajaban tarde para reevaluar sus estrategias financieras, Tomás se acercó a ellos con una propuesta. ¿Y si los ayudo con los diseños para la nueva colección?, preguntó, su voz rebosante de entusiasmo. Sé lo que les gusta a los chicos. Lo veo todos los días en las calles. Andrés dudó. ¿Crees que un niño como tú puede ayudar con algo así? La cara de Tomás se cayó, pero rápidamente recuperó la compostura. Puede que sea un niño, pero sé lo que la gente quiere. Puedo ayudar. Por favor, dame una oportunidad. Andrés sintió un tirón desconocido en su corazón.
¿Podía realmente cerrar la brecha entre su mundo y el de un niño de la calle? La idea lo asustaba. Sin embargo, al mirar a Tomás, vio una chispa de creatividad y resiliencia que deseaba nutrir. Asintió lentamente, reconociendo que era un salto de fe para ambos. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Tomás trajo ideas frescas que energizaron al equipo, y la guía de Grecia ayudó a refinarlas en algo comercializable. Sin embargo, los desafíos eran muchos. Los rumores sobre la inestabilidad de la empresa continuaban girando, y la amenaza de perder asociaciones clave se cernía. Andrés se encontró en reuniones con posibles inversores, donde tuvo que proyectar confianza, incluso cuando la autocrítica lo consumía. Sara, su exesposa, tampoco había permanecido en silencio. Con su alianza con el empresario rival expuesta, se convirtió en una adversaria formidable, usando su encanto para influir en la opinión pública en su contra. Lo pintaba como un hombre que había perdido su camino, capitalizando el reciente escándalo para manipular la narrativa. Andrés observó con horror cómo los medios se volvían contra él, retorciendo la historia para ajustarse a sus propias agendas. Cada titular se sentía como un ataque personal, cada acusación una daga dirigida a su reputación. En el frente doméstico, la tensión comenzó a aumentar. Tomás, ansioso y brillante, se encontró atrapado entre las expectativas de Andrés y sus propias inseguridades. Un día, después de recibir críticas de un miembro del equipo, Tomás estalló en llanto, el peso de la situación cayendo sobre él. Pensé que podía ayudar, pero tal vez no pertenezco aquí, sollozó, la vulnerabilidad cruda y dolorosa. El corazón de Andrés se rompió al verlo. Se arrodilló junto al niño, colocando una mano reconfortante en su hombro. Tú perteneces aquí más que nadie, dijo, su voz firme. Tienes un don, Tomás. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Este es un equipo, y todos crecemos juntos. Pero por dentro, Andrés luchaba con sus propias dudas. ¿Era justo, o estaba proyectando sus miedos sobre Tomás? Las luchas del niño resonaban con las suyas, y temía que podría aplastar inadvertidamente el espíritu que intentaba apoyar. A medida que se acercaba la fecha límite para la nueva colección, la presión aumentaba. En una noche particularmente tensa, Andrés recibió una llamada de Grecia, su voz impregnada de urgencia. Andrés, necesitamos hablar. Hay algo que necesitas ver. Llegó a su apartamento, donde ella extendió una serie de documentos que pintaban un panorama sombrío. He estado investigando más a fondo, y parece que Ariane no estaba trabajando solo. Hay más nombres involucrados, personas en las que confiamos. La realización envió escalofríos por la columna vertebral de Andrés. Las mismas personas en las que había confiado estaban conspirando en su contra, y la traición se sentía como una traición a su propia confianza ingenua. ¿Quién?, exigió, su voz más firme de lo que se sentía. Los ojos de Grecia se abrieron. No estoy segura todavía, pero necesitamos tener cuidado. No se trata solo de la empresa, también se trata de nuestra seguridad. Quien esté detrás de esto es poderoso. La mente de Andrés se aceleró. Las apuestas acababan de aumentar dramáticamente. Ya no estaban luchando solo por la empresa, estaban luchando por sus vidas. La tensión en el aire era palpable, una comprensión silenciosa del peligro al que ahora se enfrentaban. Sintió el peso de la responsabilidad asentarse pesadamente sobre sus hombros. Mientras trabajaban durante la noche, el miedo de ser observados se cernía sobre ellos. Las sombras danzaban en las paredes, y cada crujido de las tablas del suelo parecía amplificado en el silencio. El corazón de Andrés latía con fuerza, y la comodidad que alguna vez conoció en su oficina ahora se sentía como una prisión. Tomás, ajeno al peligro que los rodeaba, continuaba trayendo risas y ligereza a la habitación, pero incluso él podía sentir la tensión. Una noche, preguntó, ¿estás bien, Andrés? ¿Te ves preocupado? Andrés forzó una sonrisa. Solo estoy pensando en el futuro, respondió, sabiendo muy bien que el futuro era incierto, por decirlo menos. A medida que los días se convertían en un borrón de estrés y noches sin dormir, el costo emocional comenzó a manifestarse. Andrés se encontraba gritando a Grecia y Tomás por cuestiones menores, su paciencia se estaba agotando. La culpa lo invadía cada vez que veía el dolor en sus ojos,
pero se sentía atrapado en un ciclo de miedo y fatiga. El vínculo entre Andrés, Tomás y Grecia comenzó a desgastarse bajo la presión. Tomás, sintiendo la tensión, se retiró, convencido de que era una carga. Grecia, al ver las grietas, presionó más para mantener al equipo unido, aunque su frustración con la imprevisibilidad de Andrés hervía justo bajo la superficie. Una noche, después de otra discusión, Tomás salió corriendo de la oficina, lágrimas surcando sus mejillas manchadas de tierra. Andrés sintió una punzada de arrepentimiento al ver al chico desaparecer en las oscuras calles. Una ola de realización lo invadió. No solo estaba luchando por su empresa, estaba arriesgando las relaciones que se habían convertido en su salvavidas. En el silencio que siguió, Andrés se sentó en silencio, lidiando con el peso de sus decisiones. La tormenta emocional amenazaba con absorberlo por completo, y se quedó a confrontar la verdad de su situación. Tenía que cambiar, no solo por él, sino por aquellos que creían en él. Andrés respiró hondo, el peso del mundo aún pesado sobre sus hombros, pero ahora sentía un destello de determinación encenderse dentro de él. No dejaría que el miedo dictara sus acciones por más tiempo. Se comunicaría con Tomás, sanaría la fractura y juntos enfrentarían los desafíos que se avecinaban. Al salir al fresco aire nocturno, susurró una promesa silenciosa a sí mismo: protegería lo que más importaba, incluso si eso significaba confrontar los demonios de su pasado y las traiciones que aún acechaban en las sombras. El camino por delante estaba plagado de incertidumbre, pero no lo enfrentaría solo. Los lazos forjados en la adversidad serían su mayor fortaleza, y juntos se levantarían de las cenizas de la traición para reclamar sus vidas y sus sueños. Andrés estaba afuera en el fresco aire nocturno, las sombras de la ciudad asomándose a su alrededor, un recordatorio claro de los desafíos que se avecinaban. Sentía como si el mundo hubiera conspirado en su contra, y cada paso adelante era encontrado con una fuerza retaliatoria que amenazaba con aplastar su determinación. Al respirar hondo, se dio cuenta de que el momento en que había elegido enfrentar sus miedos también era el momento en que nuevos desafíos comenzaron a surgir. Al día siguiente, una nueva ola de rumores recorrió la oficina. Susurros sobre despidos inminentes circulaban entre los empleados, y la moral se desplomó. Andrés podía sentir la ansiedad irradiando desde cada rincón del edificio. Era palpable, espesando el aire hasta que lo ahogaba. Había pensado que confrontar a Ariane había sido la parte más difícil, pero esta nueva crisis era un depredador insidioso, acechando a todos ellos. Grecia, que había sido una aliada inquebrantable, comenzó a mostrar signos de fatiga. La preocupación grabada en su rostro se profundizaba en líneas de estrés, y su espíritu, una vez vibrante, se apagaba bajo el peso de la incertidumbre. Andrés notó cómo dudaba durante las reuniones, sus agudas ideas atenuadas por el miedo de hablar en un ambiente tóxico. Le dolía verla luchar, un reflejo doloroso de su propio conflicto interno. Se sentía responsable de su bienestar, pero también estaba luchando contra sus propios demonios. Luego estaba Tomás, quien se había encerrado aún más. La chispa brillante que una vez iluminó sus sesiones de lluvia de ideas ahora parpadeaba. En lugar de traer ideas frescas, se sentaba en silencio en la esquina, con la mirada baja, como si el peso del mundo se hubiera asentado sobre sus jóvenes hombros. Andrés percibía que el chico sentía el peso del fracaso, y eso le rompía el corazón. Quería ser un mentor, una figura guía, pero en cambio, se sentía como un presagio de desesperación. Una noche, mientras el trío se reunía para discutir la colección, la atmósfera estaba cargada de tensión. Tomás finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Quizás no debería estar aquí. No estoy ayudando en nada. Sus palabras cayeron como un rayo, y Andrés sintió que el suelo se movía bajo él. La inseguridad del chico resonaba con la suya, y en ese momento se dio cuenta de lo profundamente que había fallado en proteger la frágil confianza de alguien que lo admiraba. No, dijo Andrés, su voz más firme de lo que se sentía. Tú perteneces aquí, Tomás. Todos necesitamos apoyarnos mutuamente, especialmente ahora. Pero en el fondo, se preguntaba si era la persona adecuada para liderar este equipo. La presión aumentaba, y con cada revés, sentía que un pedazo de su determinación se fracturaba. A medida que se acercaba la fecha límite de la colección, los informes financieros revelaron una tendencia alarmante: las ventas estaban cayendo.
Los inversores que había pensado que eran aliados sólidos comenzaron a cuestionar su asociación, y la posibilidad de perder su respaldo se convirtió en una amenaza tangible. Una tarde, un importante inversor convocó una reunión de emergencia, y Andrés sintió el sudor deslizarse por su espalda mientras se preparaba para lo peor. En la reunión, la actitud del inversor era helada, sus palabras impregnadas de escepticismo. Andrés, necesitamos resultados. Esta empresa está perdiendo tracción, y si no puedes revertir esto, no tendremos más opción que reconsiderar nuestra inversión. Cada palabra se sentía como un martillo golpeando su confianza, haciéndola añicos. Era claro que la fachada de control se estaba desvaneciendo, y las repercusiones podrían poner en peligro todo por lo que había luchado. Regresando a la oficina, encontró a Grecia sumida en los números, con el ceño fruncido en concentración. Necesitamos una nueva estrategia, algo audaz, dijo, su voz quebrándose bajo la presión. Si no actuamos rápido, podríamos perderlo todo. Andrés asintió, pero por dentro, sintió el agarre de la desesperación apretándose alrededor de su corazón. Ya los había fallado una vez, ¿cómo podía arriesgarse a llevarlos a más oscuridad? La carga de liderazgo pesaba mucho, y pudo sentir el costo emocional afectándolo. El una vez inspirado visionario se estaba convirtiendo en una sombra de sí mismo, y el pensamiento de decepcionar a Grecia y Tomás era insoportable. Esa noche, después de otra sesión tardía llena de lluvia de ideas que no llevaron a nada, Andrés recibió un mensaje de texto de Sara. El mensaje era corto pero cargado de veneno. Escuché que tu empresa se está desmoronando. Quizás es hora de que te des cuenta de que no puedes hacer esto solo. Era un recordatorio de la traición que había enfrentado, un cruel giro del destino que hizo que el dolor se sintiera fresco nuevamente. A la mañana siguiente, decidió confrontar a Sara. Ella estaba en un café, su risa resonando en el aire mientras charlaba con un grupo de amigos. Andrés se acercó a ella, una mezcla de ira y tristeza girando dentro de él. ¿Por qué estás haciendo esto?, exigió, forzando las palabras más allá del nudo en su garganta. Sara se volvió, la sorpresa destellando en su rostro antes de endurecerse en una máscara indiferente. ¿Crees que soy el problema? Mira a tu alrededor, Andrés. Te has rodeado de debilidad. Vas a fallar, como siempre lo haces. Sus palabras cortaron profundo, y por un momento, sintió el conocido escozor de la autocrítica volviendo a surgir. Pero también sintió un destello de desafío encenderse dentro de él. No soy el hombre que era cuando estábamos juntos, dijo, armándose de valor. Estoy luchando por algo real ahora. No puedes romperme más. Mientras se alejaba, sintió un aumento de determinación. Recuperaría su narrativa, no solo por él, sino por Grecia y Tomás. Se habían convertido en su familia, y pelearía por ellos, sin importar el costo. De vuelta en la oficina, encontró a Tomás mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. La expresión del chico era de anhelo, y por primera vez, Andrés vio todo el peso de sus luchas. ¿Qué pasa por tu mente, Tomás?, preguntó suavemente. Solo desearía que las cosas pudieran volver a como eran, admitió Tomás, su voz apenas un susurro. Cuando nos divertíamos creando, antes de que todo se volviera tan serio. Andrés se arrodilló a su lado, sintiendo la calidez de su vínculo. Sé que es difícil ahora, pero no podemos perder de vista lo que estamos construyendo juntos. Tenemos que enfrentar esto de frente, y eso significa abrazar los desafíos, no huir de ellos. Tomás asintió, un destello de esperanza encendiendo sus ojos. Está bien. Hagámoslo juntos. A medida que pasaban los días, comenzaron a cambiar su enfoque. Andrés animó a Tomás a infundir más de su creatividad en los diseños, dándole la libertad de expresarse sin el peso de las expectativas. Grecia, al ver el cambio, reavivó su pasión por el proyecto, su energía fluyendo nuevamente en su trabajo. Pero justo cuando encontraron su ritmo, surgió una nueva amenaza. Una mañana, mientras revisaban las redes sociales, descubrieron una publicación viral acusando a Andrés de prácticas poco éticas durante su mandato. La publicación estaba llena de verdades a medias y exageraciones, pero el daño ya estaba hecho. La percepción pública comenzó a cambiar de nuevo, la marea se estaba volviendo en su contra. El impacto emocional fue inmediato.
Andrés sintió las paredes cerrándose, y por primera vez se preguntó si podría soportar el escrutinio implacable. El peso del pasado parecía levantarse, amenazando con ahogarlo. Había luchado tanto por reconstruir, y sin embargo, aquí estaba, de pie en el precipicio de la ruina una vez más. Grecia notó el cambio en él, la forma en que sus hombros se hundían bajo la presión. Andrés, no podemos dejar que esto nos defina. Necesitamos tomar acción. Muéstrale a la gente quién eres realmente, urgió, su determinación un bálsamo para sus heridas. Sus palabras encendieron un fuego dentro de él. Se dio cuenta de que no se trataba solo de él, se trataba de la integridad de la empresa y de las personas dentro de ella. No serían víctimas de las circunstancias, se levantarían juntos. Reunió a Grecia y Tomás, esbozando un plan para involucrar activamente a su audiencia, compartir su historia de manera auténtica y confrontar las acusaciones de frente. Esta era su oportunidad de recuperar su narrativa, de mostrar al mundo que eran más que una empresa, eran una comunidad. A medida que se preparaban para lanzar su campaña, Andrés sintió que un sentido de propósito regresaba. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero ya no estaba solo. Tenía a su equipo a su lado, cada uno de ellos trayendo sus fortalezas para enfrentar la tormenta que amenazaba con engullirlos. Y así, a medida que avanzaban, una renovada determinación surgió en Andrés. Sabía que el camino sería rocoso, que las traiciones y obstáculos seguirían poniendo a prueba, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Juntos, navegarían por las complejidades de su viaje, forjando lazos que resistirían las tormentas más feroces. En ese momento, de pie con Grecia y Tomás, entendió el verdadero significado de la resiliencia. No solo estaban luchando por sobrevivir, estaban luchando por sus sueños, su integridad y entre ellos. Y eso hizo toda la diferencia. A medida que los días se convertían en un borrón de reuniones frenéticas y estrategias nocturnas, un evento transformador se avecinaba justo más allá del horizonte, uno que daría forma al curso del viaje de Andrés y a sus relaciones con Grecia y Tomás. Una noche, mientras estaban juntos en su pequeña sala de conferencias, revisando estrategias de marketing para contrarrestar la prensa negativa, la atmósfera fue repentinamente rota por el sonido de un teléfono. Andrés miró el identificador de llamadas y sintió que su corazón se caía. Era su madre, su número parpadeando ominosamente en la pantalla. Él dudó por un momento, atrapado entre la urgencia de su trabajo y el temor que le daba contestar sus llamadas. Finalmente, contestó, su voz una mezcla de aprensión y esperanza. «Hola, mamá». Su voz temblaba al otro lado, un contraste marcado con la calidez habitual que asociaba con sus conversaciones. «Andrés, necesito decirte algo». La gravedad en su tono le envió un escalofrío. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Hubo una larga pausa, y cuando habló de nuevo, sus palabras se sintieron como un peso pesado cayendo sobre él. «Tu padre está en el hospital. Tuvo un infarto». En ese momento, el mundo alrededor de Andrés se desvaneció. La oficina, los plazos que se acercaban, la presión creciente se disolvieron en un enfoque singular, su padre. Los recuerdos inundaron su mente, el hombre que le había enseñado a montar en bicicleta, que le había mostrado la belleza del trabajo duro, que siempre había sido su apoyo inquebrantable. El corazón de Andrés se aceleró mientras sentía que las paredes de su vida cuidadosamente construida comenzaban a desmoronarse. «Voy a regresar a casa», dijo, su voz tensa pero resuelta. Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de pánico y determinación. Necesitaba estar allí para su familia, enfrentar lo que había estado evadiendo durante tanto tiempo. Al volverse hacia Grecia y Tomás, sus expresiones cambiaron de preocupación a comprensión. «Tengo que irme», dijo, su voz firme a pesar del tumulto interior. «Mi papá está en el hospital». Grecia extendió la mano y le apretó el brazo. «Necesitas estar con tu familia, Andrés. Nosotros nos encargaremos aquí. Mantendremos la fortaleza hasta que regreses». Andrés sintió una oleada de gratitud, pero también de culpa. Los había arrastrado a esta tormenta, y ahora los dejaba enfrentarla solos. «Lo siento, no debí involucrarlos en mi lío». «Deja de decir eso», interrumpió Tomás, su voz juvenil firme. «No es solo tu lío. Somos un equipo. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?
Andrés asintió, pero el peso de su decisión se sentía pesado. Mientras corría a casa, las calles familiares se desdibujaron a su alrededor y fue consumido por un torbellino de emociones, miedo por la salud de su padre, culpa por dejar a su equipo y una persistente sensación de fracaso que se aferraba a él como una sombra. Al llegar al hospital, encontró a su madre en la sala de espera, su rostro pálido y demacrado. Se abrazaron con fuerza, la calidez de la familia lo anclaba en medio del caos. Mientras esperaba noticias, la mente de Andrés corría con pensamientos de trabajo y los desafíos que dejaba atrás, pero también sentía una creciente realización. Necesitaba confrontar su pasado, no solo como líder, sino como hijo. Cuando finalmente vio a su padre en la cama del hospital, frágil y conectado a monitores, una ola de emoción lo inundó. El hombre que siempre había sido su roca ahora lucía tan vulnerable. Mientras hablaban, Andrés sintió una mezcla de arrepentimiento y anhelo. «Lo siento por no haber estado más presente», admitió, su voz cargada de emoción. Su padre sonrió débilmente, un destello de la fuerza que siempre lo había definido. «Tienes tu propia vida ahora, hijo. Pero recuerda, está bien pedir ayuda. No tienes que hacer todo solo». Esas palabras resonaron profundamente, conectando con las luchas que Andrés había enfrentado en los últimos meses. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en probarse a sí mismo, en cargar con cada carga, que había descuidado el valor del apoyo y la conexión, tanto en casa como en el trabajo. A medida que pasaban los días, se quedó al lado de su padre, y en esos momentos de vulnerabilidad encontró claridad. El caos de su vida profesional parecía menos abrumador frente a la crisis de salud de su padre. Comenzó a entender que la verdadera fuerza no provenía de la soledad, sino de la unidad, de apoyarse en aquellos que se preocupaban por él, ya fuera su familia o su equipo en el trabajo. Cuando su padre finalmente estuvo lo suficientemente estable como para ser dado de alta, Andrés regresó a la oficina con un renovado sentido de propósito. Entró y encontró a Grecia y Tomás todavía trabajando arduamente, sus rostros iluminándose con su regreso. «¿Cómo está tu papá?», preguntó Grecia, su voz llena de genuina preocupación. «Va a estar bien», respondió Andrés, sintiendo una oleada de alivio. «Pero me di cuenta de algo importante mientras estaba fuera. Necesitamos abordar este desafío juntos. Ya no puedo cargar esto solo, y no quiero. Somos más fuertes como equipo». Los ojos de Tomás brillaron con energía renovada. «Entonces, ¿cuál es el plan?». Andrés respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado comenzaba a levantarse. «Vamos a ser transparentes con nuestra audiencia. Compartiremos nuestra historia, no solo los éxitos sino también las luchas. Invitemos a las personas a nuestra travesía». La tríada se puso a trabajar, impulsada por una determinación compartida. Crearon una campaña que destacaba sus desafíos y triunfos, invitando a su audiencia a ser testigos de su viaje. A medida que avanzaban, comenzaron a atraer atención no solo por sus productos, sino por su honestidad y resistencia. Pero el nuevo camino estaba lleno de sus propios desafíos. A medida que su campaña ganaba impulso, enfrentaron resistencia de detractores que prosperaban en la negatividad. Sin embargo, en lugar de sentirse derrotado, Andrés encontró fuerza en el apoyo de Grecia y Tomás. Se unieron, usando cada contratiempo como una oportunidad para fortalecer aún más su mensaje de comunidad y resiliencia. En un momento crucial durante una sesión de preguntas y respuestas en vivo, mientras enfrentaban a un crítico particularmente duro, Andrés sintió que la familiar ansiedad aumentaba en su pecho. Pero esta vez, al mirar a Grecia y Tomás, sintió un aumento de confianza. Habló con franqueza sobre las luchas que habían enfrentado, las lecciones que habían aprendido y la esperanza que tenían para el futuro. «He cometido errores», confesó, su voz firme. «Pero estoy aprendiendo y estoy comprometido a hacerlo mejor. Somos más que solo una empresa, somos una comunidad y estamos aquí para crecer juntos». La respuesta fue abrumadora. Los espectadores comenzaron a compartir sus propias historias, conectando con la autenticidad del mensaje de Andrés. A medida que la marea cambiaba, se dio cuenta de que este era el punto de inflexión que había necesitado, no solo como líder, sino como persona. El impacto emocional del susto de salud de su padre lo había obligado a confrontar sus vulnerabilidades, remodelando su perspectiva sobre el liderazgo y la comunidad.
Abrió nuevas posibilidades para la colaboración, el crecimiento y la comprensión dentro de su equipo. Andrés entendió que los desafíos que enfrentaban no eran solo obstáculos, sino oportunidades para la conexión y el crecimiento. El camino por delante aún estaría lleno de dificultades, pero ahora tenía las herramientas para navegarlo con valentía y autenticidad. A medida que el sol se ponía en otro día, Andrés se detuvo junto a la ventana, sintiendo el calor de la esperanza envolverlo. Había encontrado un nuevo camino, uno definido por la resiliencia, el trabajo en equipo y el apoyo inquebrantable de aquellos que le importaban. Juntos, enfrentarían lo que viniera, avanzando con una visión compartida de lo que podría ser un futuro más brillante construido sobre las bases de la confianza y la unidad. A medida que pasaban las semanas, el impulso de su campaña comenzó a crecer. La ola de apoyo de su audiencia revitalizó a Andrés, pero también trajo nuevos desafíos. La prensa negativa que una vez amenazó con descarrilar sus esfuerzos ahora se transformó en una forma más insidiosa de crítica. Los detractores que anteriormente habían permanecido en silencio comenzaron a emerger, armados con palabras afiladas y un fervor que se sentía casi personal. Sus críticas no se trataban solo del desempeño de la empresa, estaban dirigidas a Andrés mismo, señalando sus errores pasados, su estilo de liderazgo e incluso la autenticidad de su reciente transformación. En los momentos de silencio antes de la tormenta, Andrés se encontró lidiando con sus pensamientos. Solo en su oficina una tarde, con el suave resplandor de la lámpara de escritorio iluminando pilas de papeles, reproducía las críticas en su mente. Las dudas se infiltraban, susurrando que tal vez no era digno de la confianza que su equipo había depositado en él. Sentía el peso del consejo de su padre resonando en sus oídos: no tienes que hacer todo solo. Pero allí estaba, sintiéndose más aislado que nunca. Grecia y Tomás, sintiendo la creciente tensión, hicieron un esfuerzo por chequearlo regularmente. Una tarde, se reunieron en la sala de conferencias, el aire denso de palabras no dichas. Tomás, incapaz de contenerse, finalmente rompió el silencio. Andrés, todos sentimos la presión. Pero has hecho tanto para revertir esto. Necesitas creer en ti mismo tanto como nosotros creemos en ti. Grecia asintió en acuerdo, sus ojos ardientes de determinación. No eres solo un líder, eres nuestro líder. Lo que suceda a continuación, lo enfrentaremos juntos. Recuerda, hemos construido esta comunidad con nuestra honestidad. Sigamos así. Andrés sintió un destello de calidez ante su aliento, pero las dudas aún persistían. La confrontación con los detractores se acercaba, y no podía sacudirse el miedo al fracaso. A medida que los días se convertían en noches llenas de sesiones de lluvia de ideas y reuniones de estrategia, comenzó a prepararse para la confrontación final, tanto física como emocionalmente. En un esfuerzo por fortalecer su confianza, Andrés volvió a la habitación del hospital de su padre, donde había encontrado claridad solo unas semanas antes. Sentado al lado de su padre, compartió los desarrollos en el trabajo, la campaña, el apoyo y las críticas crecientes. Tengo miedo de lo que dirán a continuación, admitió, su voz apenas un susurro. Su padre, ahora en proceso de recuperación, lo miró con ojos firmes. El miedo es parte del crecimiento, hijo. Pero recuerda lo que te trajo aquí. No estás solo en esta lucha, y tu pasado no define tu futuro. Mantente erguido y deja que tu verdad brille. Con esas palabras, Andrés sintió que su determinación se fortalecía, los miedos que lo habían contenido comenzando a disiparse. Estaba listo para enfrentar la confrontación de frente, no solo como un líder, sino como un hombre que había aprendido la importancia de la vulnerabilidad y la confianza. El día del debate en vivo llegó, la atmósfera cargada de anticipación. Los medios de comunicación habían recogido la historia del resurgimiento de la empresa, y las apuestas se sentían más altas que nunca. Mientras estaba detrás del escenario, Andrés podía escuchar el murmullo de la multitud, la charla de los reporteros y el zumbido de las cámaras preparándose para capturar cada momento. Tomó una respiración profunda, anclándose en el apoyo de Grecia y Tomás, que estaban justo afuera de la cortina, su presencia una fuerza estabilizadora. En los momentos previos a su entrada, una ola de incertidumbre lo inundó. ¿Y si titubeaba? ¿Y si los críticos lo derribaban? Justo entonces, sintió una mano en su hombro. Era Grecia. Tú puedes, Andrés.
Solo recuerda, no solo hablas por ti mismo. Hablas por todos nosotros, por todos los que han creído en este viaje. Tomás se unió, la emoción burbujeando en su voz. Y no estás solo. Estaremos aquí, apoyándote sin importar qué. Concéntrate en el mensaje. Cuando el moderador llamó su nombre, Andrés salió a la luz, las luces brillantes cegándolo momentáneamente. La energía en la sala era eléctrica, una mezcla de partidarios y escépticos listos para escuchar sus palabras. Podía ver las caras críticas en la audiencia, pero también divisó caras familiares, amigos, familiares y partidarios que creían en él. El debate comenzó y, mientras las preguntas volaban hacia él desde ambos lados, sintió la presión aumentar. Cada crítica afilada se sentía como una prueba de su carácter. Pero en lugar de retirarse a la defensiva, se adentró en la incomodidad. Se basó en las lecciones aprendidas de la vulnerabilidad de su padre, la fuerza encontrada en el trabajo en equipo y el apoyo inquebrantable de sus amigos. Luego llegó el momento crucial. Un crítico prominente, conocido por sus comentarios despiadados, se levantó y hizo una pregunta que se sintió como un puñal. ¿Cómo podemos confiar en ti cuando has cometido tantos errores en el pasado? ¿No es esto solo un truco para salvar las apariencias? Andrés respiró hondo, el peso del momento pesado sobre sus hombros. Podía sentir la tensión en la sala, la anticipación creciendo. Pero en lugar de reaccionar con ira o miedo, eligió la honestidad. Tienes razón. He cometido errores y los acepto. Pero también he aprendido de ellos. He tenido que enfrentar mis fracasos para encontrar la fuerza para seguir adelante. Esto no se trata solo de mi viaje, se trata de todos nosotros. Estamos construyendo algo juntos, y estoy comprometido a ser transparente y responsable. Mientras hablaba, miró a Grecia y Tomás, sus asentimientos alentadores encendiendo un fuego dentro de él. La multitud, antes escéptica, comenzó a cambiar, sus expresiones suavizándose a medida que reconocían la sinceridad en sus palabras. En ese momento, sintió una oleada de apoyo inesperado del público, gente aplaudiendo su honestidad y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, a pesar de los detractores, tenía aliados, aquellos que valoraban la autenticidad sobre la perfección. Pero justo cuando la atmósfera comenzó a cambiar, emergió un detalle inesperado. Un denunciador dentro de la empresa, alguien que había sido críticamente silencioso sobre el liderazgo de Andrés, decidió hablar durante la sesión de preguntas y respuestas. He visto los cambios en la empresa, pero todavía hay problemas que necesitan atención. ¿Qué estás haciendo acerca de la cultura de miedo que has creado? La pregunta atravesó el momento, y el corazón de Andrés se aceleró. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de la acusación amenazando con aplastarlo. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, vio esto como una oportunidad para reafirmar su compromiso con el cambio. Aprecio tu honestidad. Es cierto que he dejado que el miedo dicte demasiado de nuestra cultura. De ahora en adelante, quiero fomentar un ambiente donde cada voz cuente. Este es un esfuerzo colectivo, y estoy aquí para escuchar y aprender. La respuesta de la multitud fue palpable. Era como si una represa se hubiera roto, y el apoyo inundara el lugar. La gente comenzó a compartir sus propias experiencias, historias de lucha y resistencia que resonaban con el viaje de Andrés. La atmósfera se transformó de crítica a colaboración, de escepticismo a solidaridad. Cuando el debate concluyó, Andrés sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había enfrentado sus miedos y emergido con un sentido más profundo de conexión, no solo con su equipo, sino con todos los involucrados en su misión. El giro inesperado de los acontecimientos había fortalecido su determinación, confirmando que el camino que estaba tomando no era solo un viaje personal, sino uno colectivo. Al salir del escenario, fue recibido con abrazos y vítores de Grecia y Tomás, su alegría era contagiosa. «¡Lo hiciste!», exclamaron, su orgullo evidente en sus voces. Andrés sonrió, la tensión de las semanas pasadas se desvanecía. «Lo hicimos», corrigió, dándose cuenta de que esta era una victoria compartida, un testimonio del poder de la unidad y la vulnerabilidad. Había encontrado su voz, no solo para él mismo, sino para todos los que habían estado a su lado a lo largo de este viaje. Al salir del lugar, el peso de su pasado aún persistía, pero ya no se sentía como una carga.
En cambio, era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de las lecciones aprendidas y de la fuerza encontrada en la conexión. Juntos, dieron un paso hacia un nuevo capítulo, listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban, unidos en su propósito e impulsados por una visión compartida de esperanza y posibilidad. La atmósfera en la sala de conferencias chisporroteaba con tensión mientras Andrés estaba en el escenario, el peso del momento presionando sobre él como una fuerza física. La audiencia, una mezcla de partidarios y escépticos, se movía en sus asientos, sus ojos fijos en él, esperando sus próximas palabras. Podía sentir el latido de su corazón, cada golpe resonando con la importancia del momento. Esto era todo, la culminación de todo por lo que había luchado, y, sin embargo, también el momento que podría definir su derrota. La pregunta planteada por el denunciador flotaba en el aire, aguda y acusatoria. ¿Qué estás haciendo acerca de la cultura de miedo que has creado? Las palabras colgaban como una nube de tormenta lista para desatar su furia, y Andrés podía sentir la anticipación de la audiencia, ansiosa por el drama, lista para verlo tambalearse. Tomando una respiración profunda, recordó las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje, la importancia de la vulnerabilidad, el poder de la honestidad y la fuerza encontrada en la unidad. Había enfrentado sus errores pasados y salido de ellos, no ileso, sino transformado. Esta no era solo una batalla por su imagen, era una batalla por el futuro de su empresa y las personas que creían en él. Gracias por esa pregunta, comenzó, su voz firme a pesar del caos que giraba dentro de él. Entiendo que la confianza es algo que debe ganarse, y asumo toda la responsabilidad por la cultura que hemos fomentado. El miedo fue una herramienta que utilicé demasiado a menudo, pensando que impulsaría resultados. Pero he aprendido que el verdadero liderazgo significa crear un espacio donde todos se sientan seguros para expresarse, donde cada voz sea escuchada y donde todos podamos crecer juntos. Hizo una pausa, escaneando la sala, encontrando la mirada de aquellos que habían estado a su lado y de aquellos que habían expresado su escepticismo. Estoy comprometido a cambiar esa cultura. Quiero escuchar a todos ustedes, sus experiencias, sus miedos y sus esperanzas para esta empresa. Juntos, necesitamos reconstruir, no solo como colegas, sino como una comunidad. Mientras hablaba, sintió que la tensión en la sala comenzaba a cambiar. Por primera vez, había un destello de comprensión en algunos de los rostros escépticos. Quizás estaban comenzando a verlo no como un líder imperfecto, sino como alguien dispuesto a enfrentar sus deficiencias de frente. Pero justo cuando comenzó a sentir que el impulso cambiaba, otro crítico se levantó desde la parte trasera de la sala, una voz aguda cortando el aire. Hablar es fácil, Andrés. ¿Qué acciones reales planeas tomar? Las palabras no cambiarán la cultura de miedo que has creado. La acusación fue un golpe directo, y la audiencia se movió, la tensión escalando una vez más. Andrés sintió una oleada de frustración, pero luchó por mantener la compostura. Este era el momento que podría definir todo por lo que había trabajado, y sabía que tenía que actuar con decisión. Tienes razón, respondió, su tono firme pero tranquilo. Las palabras por sí solas no cambiarán nada. Por eso anuncio que instituyamos una serie de foros abiertos a partir del próximo mes, donde cualquier persona podrá expresar sus preocupaciones y sugerencias. Estaré ahí para escuchar y aprender. Estableceremos un nuevo consejo de liderazgo que incluya representantes de todos los departamentos, para asegurar que cada voz no solo sea escuchada, sino valorada. La reacción de la multitud fue mixta, algunos aplaudieron, mientras que otros se mantuvieron escépticos. Pero Andrés sintió una sensación de determinación creciendo dentro de él. Tenía que demostrarles que hablaba en serio. Y para demostrar mi compromiso, continuó, renunciaré a mi puesto como CEO durante un mes. Me he dado cuenta de que necesito dar un paso atrás y permitir que otros lideren, para mostrar confianza en mi equipo y en la comunidad que hemos construido. Los susurros recorrieron a la audiencia, y por un momento, la sala estuvo en silencio. Andrés sintió que su pulso se aceleraba, inseguro de cómo serían recibidas sus palabras. Pero siguió adelante, su voz ganando fuerza. Esto no se trata de mí. Se trata de todos nosotros trabajando juntos para crear un futuro mejor. Quiero empoderar a cada uno de ustedes para que asuman la dirección de esta compañía. No podemos avanzar si yo sigo aferrándome al control.
Al terminar de hablar, sintió una oleada de emoción, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Aceptarían este gesto de vulnerabilidad y confianza? ¿Lo verían como una señal de debilidad o como un paso audaz hacia un cambio real? Y luego, como una ola, comenzó el aplauso, tímido al principio pero creciendo en fuerza. Los partidarios se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando, mientras algunos de los escépticos se mantuvieron sentados, con expresiones contemplativas. Pero el momento se sentía eléctrico, un punto de inflexión. Grecia y Tomás estaban al frente, sus rostros iluminados de orgullo, y Andrés sintió lágrimas llenando sus ojos. Había enfrentado su mayor desafío no solo al confrontar a sus críticos, sino al abrazar la vulnerabilidad y llamar a la acción colectiva. A medida que el aplauso resonaba en sus oídos, se dio cuenta de que había dado un paso monumental hacia la sanación de las fracturas dentro de su empresa. Había elegido cambiar la dirección, pasando de una cultura de miedo a una de colaboración y confianza. Era una decisión que reverberaría mucho más allá de los confines de esta sala, un poderoso testimonio de las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. El impacto emocional de este clímax se sintió en todos los presentes. Su equipo sintió un renovado sentido de propósito, unido en su apoyo a su líder que había elegido poner el futuro de la compañía por encima de sus propias ambiciones. Entendieron que este no era solo un momento de triunfo para Andrés, sino una señal de que ellos también podían ser parte de algo más grande, una comunidad inclusiva y empoderada. Al dejar el escenario, los vítores aún resonando en sus oídos, Andrés sintió una profunda sensación de alivio invadirlo. Había enfrentado sus miedos y emergido victorioso, no solo para sí mismo, sino para todos los que habían creído en él. Los desafíos que se avecinaban seguirían siendo significativos, pero ya no estaba solo. Había forjado un camino hacia adelante que priorizaba la confianza, la responsabilidad y la colaboración. En ese momento, comprendió que el viaje estaba lejos de haber terminado, pero con el apoyo de sus amigos y la comunidad que habían construido, estaba listo para enfrentar lo que viniera, fortalecido por el conocimiento de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. El futuro era brillante, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado. A medida que el aplauso comenzaba a desvanecerse, Andrés se bajó del escenario, su corazón aún latiendo rápidamente. El salón de conferencias, una vez un caldero de escepticismo, ahora zumbaba con una mezcla de emoción e incertidumbre. Podía ver a sus colegas intercambiando miradas, algunos susurrando animadamente, mientras otros se sentaban en profunda reflexión, procesando el peso del momento. Por primera vez, sintió una conexión genuina con ellos, una comprensión compartida de que estaban embarcándose en un nuevo camino juntos. Las consecuencias inmediatas de su anuncio comenzaron a desarrollarse casi al instante. Su teléfono vibraba incesantemente con mensajes de apoyo y preguntas. Grecia fue la primera en acercarse a él, sus ojos brillando de orgullo. «Hiciste lo correcto, Andrés. Realmente lo hiciste», exclamó, envolviéndolo en un cálido abrazo. Se sintió como un bálsamo para sus nervios desgastados, un recordatorio de la solidaridad que habían construido a lo largo de los años. Tomás se unió a ellos, su expresión una mezcla de asombro y admiración. ¿Renunciar como CEO? Eso requiere agallas, amigo. No puedo creer que hicieras eso, dijo, dándole una palmadita en la espalda a Andrés. Pero tiene sentido. Nos estás mostrando que confías en nosotros, y eso es enorme. Andrés sonrió, el peso sobre sus hombros comenzando a levantarse. Esto era lo que siempre había querido, un equipo que se sintiera empoderado y valorado. Pero a medida que la ola inicial de emoción comenzaba a asentarse, también sintió un leve atisbo de ansiedad. ¿Y si este gesto no era suficiente? ¿Y si la cultura que había prometido cambiar estaba demasiado arraigada para que un movimiento audaz la solucionara? En los días siguientes, Andrés se sumergió en los foros abiertos que había prometido. Cada sesión fue una revelación, una oportunidad para que escuchara las voces que habían estado silenciadas durante demasiado tiempo. Se sintió impactado por la crudeza de la honestidad de sus colegas, sus historias de miedo y frustración, pero también sus esperanzas y sueños para el futuro de la empresa. Fue una experiencia catártica para todos los involucrados, un proceso de sanación que comenzó a tejer juntos el tejido desgastado de su organización. Mientras se sentaba y escuchaba, Andrés reflexionó sobre su viaje,
como había dejado que la ambición nublara su juicio y como esas mismas ambiciones habían fomentado un ambiente de miedo. Reconoció que el verdadero liderazgo no se trataba solo de dirigir el barco, se trataba de nutrir a la tripulación. Las lecciones que había aprendido eran profundas, revelando la importancia de la empatía y la necesidad de cultivar un ambiente inclusivo donde todos pudieran prosperar. Mientras tanto, el impacto de las acciones de Andrés reverberaba a través de la empresa. Grecia, inspirada por su vulnerabilidad, tomó la iniciativa de organizar actividades de formación de equipos que fomentaban la colaboración y la creatividad. Tomás, quien durante mucho tiempo se había sentido eclipsado en las reuniones, encontró su voz y comenzó a abogar por las ideas de su departamento, animando a otros a hacer lo mismo. El cambio en la dinámica era palpable. Rincones antes silenciosos de la oficina zumbaban con discusiones y sesiones de lluvia de ideas, una nueva energía que los impulsaba a todos hacia adelante. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos escépticos continuaron expresando sus dudas, cuestionando si el cambio era genuino o simplemente una fachada temporal. Andrés dio la bienvenida a estas críticas, entendiendo que la confianza llevaría tiempo para reconstruirse. No se echó atrás al abordar las preocupaciones, sino que invitó a las voces disidentes a participar en las discusiones, reforzando la idea de que cada opinión importaba en la configuración del futuro. A través de estas interacciones, Andrés se dio cuenta de que no solo estaba cediendo, sino que estaba dando paso a otros para que lideraran. Fue una realización que le trajo una sensación de paz que no había anticipado. Al renunciar al control, encontró libertad, la libertad de crecer junto a su equipo, de aprender de sus experiencias y de forjar conexiones que iban más allá de los confines de títulos y roles. A medida que las semanas se convirtieron en un mes, Andrés fue testigo del florecimiento de una comunidad de apoyo. Los foros se habían convertido en una plataforma para la creatividad y la innovación. Las ideas fluían libremente, y las personas comenzaron a asumir la responsabilidad de sus proyectos con un renovado sentido de propósito. La cultura del miedo comenzó a disiparse, reemplazada por un espíritu de colaboración y respeto mutuo. La empresa estaba evolucionando, y también lo estaba Andrés. En el último día de su pausa de un mes, se paró frente a un espejo, preparándose para una reunión que marcaría su regreso como CEO. Se sentía diferente, más centrado, más consciente de las responsabilidades que venían con el liderazgo. La experiencia lo había transformado, despojándolo de las capas de inseguridad y ego que habían nublado su visión. Había llegado a abrazar la importancia de la vulnerabilidad, entendiendo que no era una debilidad, sino una fortaleza que podía inspirar a otros. Al entrar en la sala de conferencias, fue recibido con un coro de aplausos de su equipo. La atmósfera era eléctrica, llena de un palpable sentido de camaradería. Tomó su asiento en la cabecera de la mesa, su corazón se llenó de orgullo. Gracias por su apoyo, a todos. No puedo decirles cuánto significa para mí, comenzó, mirando alrededor de la sala. Los he extrañado a todos, y estoy emocionado de continuar este viaje juntos. En las semanas que siguieron, Andrés trabajó estrechamente con el nuevo Consejo de Liderazgo, asegurándose de que sus voces se integraran en cada proceso de toma de decisiones. La empresa comenzó a prosperar no solo financieramente, sino también culturalmente. Los empleados se sentían seguros de expresar sus ideas y preocupaciones, fomentando un sentido de pertenencia que había estado ausente durante tanto tiempo. Grecia y Tomás emergieron como líderes influyentes por derecho propio, su confianza reforzada por su participación activa en la configuración de la visión de la empresa. Se convirtieron en embajadores de la nueva cultura, ayudando a mentorear a otros e inculcando los valores de inclusión y colaboración en sus equipos. El vínculo entre ellos se profundizó, forjado a través de experiencias compartidas y un compromiso inquebrantable con el éxito del otro. Andrés encontró consuelo en estos desarrollos, reflexionando sobre su propio crecimiento. Entendió que el liderazgo era un viaje continuo, uno que requería humildad, coraje y la disposición a escuchar. Había aprendido que el éxito no se medía únicamente por métricas financieras, sino por el bienestar de las personas dentro de la organización. Fue esta realización la que lo guiaría en los años venideros. Al mirar hacia el futuro, Andrés sintió un renovado sentido de propósito. Estaba listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban, sabiendo que ya no estaba solo en este esfuerzo.
Las lecciones aprendidas de sus errores pasados servirían como una brújula, guiándolo hacia un estilo de liderazgo más inclusivo y empático. El camino hacia la transformación no estaba exento de baches, y sabía que la resistencia podía resurgir. Pero con el apoyo de su equipo y la base que habían construido juntos, se sintió preparado para navegar lo que viniera a continuación. El viaje lo había remodelado, enseñándole el verdadero significado del liderazgo, que no se trataba de ejercer poder, sino de elevar a los demás. En ese momento de reflexión, mientras estaba entre su equipo, Andrés sintió una profunda sensación de gratitud inundarlo. Había enfrentado sus miedos y emergido más fuerte, no solo por sí mismo, sino por todos los que creían en la visión que habían creado juntos. El futuro era brillante, y mientras se preparaba para guiarlos hacia este nuevo capítulo, sabía que estaban listos para enfrentarlo mano a mano, unidos por un compromiso compartido de fomentar una cultura de confianza, colaboración y empoderamiento. A medida que los últimos ecos de aplausos se desvanecieron, Andrés se sentó en la cabecera de la mesa, mirando las caras de su equipo, caras que se habían transformado de cautelosas y escépticas a esperanzadas y llenas de energía. Sintió una abrumadora sensación de gratitud por el viaje que habían emprendido juntos, uno que lo había obligado a confrontar sus deficiencias y abrazar una nueva visión de liderazgo. En las semanas siguientes a su regreso como CEO, la empresa prosperó no solo en ganancias, sino en espíritu. Las voces antes ahogadas de sus colegas ahora resonaban en las reuniones, cada persona contribuyendo con ideas y soluciones con una renovada confianza. Ya no eran solo empleados, eran socios valiosos en la misión de remodelar la cultura de su lugar de trabajo. Andrés se maravilló de lo lejos que habían llegado en tan poco tiempo, dándose cuenta de que sus esfuerzos colectivos habían cambiado la marea. Grecia, que una vez sintió el escozor de la traición y la exclusión, había florecido en una líder formidable. Su pasión por su trabajo inspiró a otros a dar un paso adelante, y se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Tomás también había salido de las sombras, aportando ideas innovadoras que se estaban implementando en toda la organización. La dinámica del equipo había cambiado drásticamente, un testimonio del poder del diálogo abierto y el respeto mutuo. Sin embargo, aún había desafíos por delante. Los disidentes persistían, escépticos de los cambios, y Andrés entendía que reconstruir la confianza era un maratón, no una carrera de velocidad. Recibió a los escépticos en las discusiones y trató de entender sus preocupaciones. Les animó a expresar sus pensamientos, reforzando que cada opinión importaba en la construcción de su futuro. Mientras estaba sentado en una sala de reuniones llena de risas y creatividad, Andrés reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no se trataba de mantener el control, sino de empoderar a los demás. Era un concepto con el que había luchado durante años, pero sus experiencias le habían abierto los ojos a una nueva forma de pensar. Había descubierto que la vulnerabilidad no era una debilidad, era una fortaleza que podía fomentar conexiones más profundas. En una tarde particularmente soleada, mientras el equipo se reunía para una sesión de lluvia de ideas al aire libre, Andrés sintió un cambio en el ambiente. Las risas resonaban en las paredes, y la atmósfera estaba llena de entusiasmo. Observó cómo Grecia y Tomás discutían animadamente su último proyecto, su camaradería evidente para todos. El sentido de pertenencia que habían cultivado resonaba profundamente dentro de él, llenándolo de una calidez que trascendía los confines de la oficina. Andrés sabía que el camino por delante no siempre sería suave. Anticipaba resistencia y contratiempos, pero se sentía preparado para manejar cualquier desafío que surgiera. La base que habían construido sobre la confianza, la colaboración y la apertura serviría como su ancla. Estaba listo para abrazar las incertidumbres del futuro, confiado en el conocimiento de que ya no estaba solo en este viaje. Al prepararse para dirigirse a toda la empresa durante una próxima reunión general, Andrés se tomó un momento para reunir sus pensamientos. ¿Qué mensaje quería transmitir? ¿Qué verdades había descubierto que podrían inspirar a otros a abrazar el cambio? Sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros, pero era un peso que llevaba con orgullo. Cuando llegó el día de la reunión, la energía en la sala era palpable. Los empleados llenaban los asientos, ansiosos por escuchar a su líder. Andrés se puso de pie en el podio, con el corazón acelerado, pero esta vez no era miedo lo que lo consumía, era emoción.
Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz firme. Hoy, quiero celebrar no solo nuestros éxitos, sino el viaje que nos trajo aquí. He aprendido que el liderazgo no se trata del título o del poder, se trata de las personas. Se trata de cada uno de ustedes. Juntos, hemos creado una cultura que refleja nuestros valores y nuestro compromiso mutuo. Compartió historias del pasado, las luchas, los miedos y los triunfos, pero se enfocó en el futuro. Estamos construyendo algo especial aquí, una comunidad que prospera en la inclusividad, la confianza y la colaboración. Sigamos elevándonos unos a otros, desafiándonos y creciendo juntos. El futuro es brillante, y estoy emocionado de caminar por este camino junto a todos ustedes. Al concluir su discurso, Andrés sintió una ola de emoción abrumarlo. El aplauso que siguió fue ensordecedor, reverberando por el pasillo. En ese momento, se dio cuenta de que no eran solo colegas, eran una familia unida por un propósito compartido. En las semanas que siguieron, la empresa continuó prosperando. Se lanzaron nuevas iniciativas, el compromiso de los empleados se disparó y la cultura de miedo que una vez los había atormentado se convirtió en un recuerdo distante. El equipo celebró sus victorias, grandes y pequeñas, abrazando el espíritu de colaboración que había echado raíces. Andrés observó con orgullo cómo su equipo se transformaba, sabiendo que había sido parte de esta evolución. Sintió un profundo sentido de realización, entendiendo que su papel era nutrir y apoyar, empoderando a otros para brillar. La experiencia lo había remodelado, y estaba listo para enfrentar los desafíos del futuro con un corazón abierto y una visión clara. Había llegado a apreciar la belleza de la vulnerabilidad, la fortaleza en la unidad y la importancia de escucharse unos a otros. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Andrés sintió una profunda paz. Había enfrentado sus miedos, aprendido de sus errores y emergido más fuerte, no solo para sí mismo, sino para todo el equipo. El camino por delante estaba lleno de posibilidades, y estaba ansioso por explorarlas junto a sus colegas. En los momentos tranquilos de reflexión, a menudo pensaba en los primeros días cuando la incertidumbre era abrumadora. Fue en esos momentos de duda que descubrió el poder de la vulnerabilidad y la fuerza de la comunidad. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba de control, sino de conexión, y fue esta lección la que lo guiaría durante los años venideros. Al prepararse para salir de la oficina esa noche, con el sol poniéndose tras el horizonte, Andrés sintió que una sensación de esperanza lo envolvía. Había encontrado su propósito, no solo en liderar una empresa, sino en dar forma a vidas y fomentar una cultura de aceptación y empoderamiento. En un mundo que a menudo celebraba el individualismo, había descubierto la belleza de la solidaridad. El viaje no solo lo había transformado a él, sino que había creado ondas de cambio que se extenderían mucho más allá de las paredes de la oficina. Y al salir al cálido aire de la tarde, no pudo evitar sonreír. El futuro era brillante, y estaba listo para abrazarlo, de la mano con el increíble equipo que tenía el privilegio de considerar suyo. En ese momento de reflexión, comprendió la profunda verdad que lo había guiado a lo largo de este viaje. El liderazgo no es un destino, es un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y conexión. Y con esa comprensión, avanzó hacia el horizonte, listo para lo que venga. Esta historia sirve como un recordatorio de que el cambio comienza con nosotros. En un mundo que anhela conexión y comprensión, cada uno de nosotros tiene el poder de inspirar transformación. Abracemos la vulnerabilidad, elevémonos mutuamente y redefinamos lo que significa liderar. Juntos, podemos crear un futuro lleno de esperanza, inclusividad y posibilidades infinitas. Al reflexionar sobre este viaje, considera cómo tus acciones pueden hacer la diferencia. ¿Qué pasos puedes tomar para fomentar una cultura de empatía y colaboración en tu propia vida? Deja que la historia de Andrés y su equipo te inspire a abrazar el poder de la conexión y la fuerza que se encuentra en la unidad. Si encontraste significativa esta historia, por favor considera compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Cómo resonó en ti? ¿Qué lecciones podemos llevar adelante? No olvides dar like y suscribirte para más historias inspiradoras que iluminan el poder de la transformación. Tu participación alimenta este viaje hacia un futuro más brillante para todos nosotros.